Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras, señores, a una nueva cita con los habituales encuentros digitales que les preparamos desde aquí, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy encantados de poder hablar unos minutos con una de las protagonistas, sin duda, durante todos estos días en el Ejecutivo Autonómico, porque ahora toca hablar y mucho de agricultura. Y quién mejor para ello a nivel regional que la consejera. Nos acompaña ya María Luisa Soriano, sobre todo para analizar y profundizar en lo que ha sido pues la designación final de ese modelo español para la aplicación de la política agraria comunitaria que va a funcionar hasta el próximo año 2020. De modo que, consejera, buen día y bienvenida a Albacete de nuevo. Pues nada, muchísimas gracias, muy buenos días. Además, recién llegada de Valladolid, esta cita importante que ha habido en el fin de semana, no sé con qué energías viene de un evento como este, sobre todo en el que además le tocó hablar de fuertes en Europa, que imagino tiene mucho que ver con el resultado de la negociación de la PAC que ha habido, ¿no? Así es, la verdad es que venimos muy contentos de esta convención de Valladolid. Bueno, ha habido cantidad de militantes, miles de personas allí reunidas y donde hemos podido hablar de, yo creo que sobre todo de los problemas que les interesan a los ciudadanos y de las preocupaciones que tienen ahora mismo los ciudadanos, y la verdad es que ha sido muy bonito. Hemos hablado efectivamente de la importancia que tiene ser fuertes en Europa, porque bueno, yo creo que los ciudadanos saben la importancia que tienen las políticas europeas y saben que bueno, que no es lo mismo que nos defiendan o que atiendan las necesidades que tenemos unos u otros, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en la reforma de la política agraria comunitaria, y de eso también hablamos en la convención, ¿no? Como un gobierno fuerte, como un gobierno creíble, como un gobierno que estaba cumpliendo con los objetivos que nos estaban también marcando desde Europa para, bueno, poder salir de esta crisis, bueno, ha permitido, gracias a ese gobierno reformista, tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas, el que seamos creíbles en Europa y el que desde luego se atiendan las posiciones y las demandas que desde España hemos llevado en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué ha sido lo más complicado de todo este proceso largo de casi 2 años que ha desembocado finalmente en la PAC que ya tenemos sobre la mesa? Pues la verdad es que han sido 2 años muy duros, ha sido un proceso muy largo y ha sido muy complicado el conseguir lo que al final se ha conseguido, ¿no? Sobre todo yo creo que lo más importante fue el poder mantener la ficha financiera para España. Estamos hablando que en Europa se habían reducido los fondos a la agricultura, los fondos de la PAC, y en ese contexto que España pueda seguir manteniendo el mismo nivel de ayuda, los mismos fondos para los próximos 7 años, yo creo que ha sido todo un éxito del gobierno de España, de un gobierno que efectivamente ha sido un gobierno creíble y que ha sabido poner de manifiesto la importancia que tiene el sector primario para España, ¿no? Y luego, por supuesto, darle la vuelta a un texto, ese texto inicial que era muy perjudicial para los agricultores y ganaderos españoles, que podemos decir que si no se hubiese cambiado ese texto inicial, nuestros agricultores y ganaderos hubiesen perdido la mitad de sus ayudas, y algunos de ellos, como son algunos ganaderos que no tienen tierra, que no tienen hectáreas, se hubieran quedado totalmente sin ayuda. Bueno, todo eso se ha conseguido cambiar y hoy podemos transmitir ese mensaje de tranquilidad a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha, diciéndoles que hemos conseguido que sigan percibiendo el mismo nivel de ayuda que hasta ahora han percibido, y eso con un horizonte hasta el 2020. Por tanto, yo creo que es un gran esfuerzo, pero que ha merecido la pena. Negociaciones, por tanto, complicadas, sobre todo en ese primer tramo a nivel europeo, y en el segundo, ¿cómo ha sido el trabajo entre las comunidades autónomas y el Ministerio para llegar al acuerdo que finalmente se ha acordado? Pues lógicamente también ha habido que trabajar mucho, han sido muchas las reuniones que hemos tenido que tener, todas las comunidades autónomas, reuniones también con el Ministerio para poder hacer este modelo que atienda los intereses de todos los agricultores y ganaderos de España, y nosotros lógicamente defendiendo este modelo para Castilla-La Mancha. Lógicamente son reuniones difíciles, son reuniones que hasta el final no sabes cómo va a poder salir, porque bueno, se había mantenido el presupuesto en España y nosotros también queríamos mantenerlo, no solamente en Castilla-La Mancha, sino sobre todo mantenerlo en cada agricultor y en cada ganadero de nuestra región, que ese era nuestro objetivo. Bueno, finalmente eso se ha conseguido a través de esa flexibilización que hemos obtenido en Europa, impidiendo en primer lugar el número de hectáreas que estaban asignadas a España, que eran 38, cuando ahora mismo pues tenemos solamente declaradas 22 millones de hectáreas. Eso significa
que al poner 38 millones de hectáreas, pues las ayudas se quedaban totalmente diluidas. Hemos eliminado esa tarifa plana, o por lo menos hemos reducido y flexibilizado mucho esa tarifa plana que se pretendía en un primer momento, y que de hecho el gobierno socialista así lo pidió. El gobierno socialista de España lo pidió en Europa, una tarifa plana de 100 euros por hectárea, y eso hubiera sido muy perjudicial para Castilla-La Mancha, para cada agricultor y ganadero de Castilla-La Mancha. Bueno, que todo eso se haya cambiado, yo creo que es una gran noticia, y que hayamos podido garantizar las ayudas individuales de cada agricultor y cada ganadero. Yo creo que es muy importante, porque da estabilidad y da fortaleza a nuestro sector primario. Diría que lo que más caracteriza este nuevo texto es precisamente que por primera vez se va a tener en cuenta a quienes trabajan de manera profesional en el campo y en la agricultura, en la ganadería, pues a través de que se pueda corroborar que hay un cierto porcentaje que procede de los ingresos reales por esa actividad. Eso es, yo creo que es un hito histórico que era muy demandado por los propios agricultores y ganaderos, y por supuesto por toda la sociedad. No era de recibo que una persona estuviese recibiendo unas ayudas europeas como ganadero sin tener ganadería. Bueno, eso era bastante injusto, eso se acaba con esta reforma, y lo que se ha conseguido es que a partir de ahora solo reciban ayudas aquellas personas que realmente tienen una actividad agrícola o ganadera, que demuestren que tienen una actividad agraria, ¿no? Y eso era muy importante, lo hemos establecido en ese porcentaje. Hablamos solamente de los ingresos agrarios, es decir, que el 20% de los ingresos agrarios tienen que proceder de la venta de los productos, por lo tanto el 80% restante sí que puede proceder de ayudas europeas. Y por poner un ejemplo, pues si un señor está recibiendo 5.000 euros de ingresos agrarios, 1.000 tienen que venir de la venta de sus productos y 4.000 pueden proceder de ayudas europeas, pero al menos tienen que demostrar ese 20% que están elaborando, que están produciendo, que están generando riqueza y que están generando empleo, que eso es lo que yo creo que ellos mismos defendían. Y además este dinero, los que dejen de percibir este dinero, ese dinero no se pierde, ese dinero se queda en su propia comarca, es decir, que aquellos perceptores que no puedan demostrar que son agricultores o que son ganaderos activos, esos fondos europeos se quedan en la propia comarca para incrementar los fondos de esos agricultores y ganaderos correspondientes. ¿Aproximadamente cuánto tiempo puede pasar hasta que estas demostraciones pues sean efectivas y se pueda saber finalmente quién percibe ayudas, quién no? Pues, y bueno, se sepa un poco el reparto más afinadamente. Pues esto se va a saber a lo largo de este ejercicio 2014 y también del 2015, porque dependiendo de las solicitudes que se tengan este año, así serán los fondos que cada uno de ellos vaya a recibir, y luego en el año 2015 es cuando ya se aplica este nuevo modelo, es decir, a lo largo del 2014 vamos a transformar lo que es la PAC actual, lo que es el pago único, en lo que ahora se va a denominar el pago básico. Vamos a ir haciendo los cálculos de cada uno de los agricultores y ganaderos en función a las solicitudes que realicen este año y a lo que le corresponda de fondos este año, y ya se aplicará en el año 2015. Pero vamos, yo sobre todo quiero transmitir tranquilidad, que es lo que hemos buscado y que para lo que hemos estado trabajando, que cada agricultor y cada ganadero que tiene una agricultura activa, es decir, que una parte de sus ingresos agrarios proceden de la agricultura, va a seguir percibiendo el mismo nivel de ayudas que hasta ahora. ¿Cómo se ha conseguido esa otra virtud que remarcaba en rueda de prensa y a la que ya se ha referido hace unos instantes, que se va a poder seguir ayudando a aquellos ganaderos sin tierra, que hay muchos además en Castilla? Así es, yo creo que los grandes perjudicados en un principio de esta reforma eran precisamente los ganaderos, por lo que no hicieron nada los gobiernos anteriores que nos precedieron, defendiendo a este sector que es tan importante para nosotros y que tiene mucha influencia en nuestra región desde el punto de vista económico y yo creo que también desde el punto de vista social, ¿no? Los ganaderos sin tierra, y hablamos de ganaderos sin tierra como ahora las ayudas son a la hectárea, un ganadero sin tierra pues puede ser un pastor de ovejas que las ovejas pastan en los rastrojos y por tanto este señor pues no tiene una superficie propia, unas hectáreas propias. Este se quedaba totalmente sin ayuda, porque claro, las ayudas son a las hectáreas, si él no tiene hectáreas, porque no tiene propiedad de hectáreas, pues entonces se quedaba sin ayuda. Bueno, pues para ello lo que hemos hecho ha sido asignar unos fondos del sobre nacional, del presupuesto nacional, lo hemos asignado a través de lo que llamamos ayudas acopladas o ayudas asociadas, para darle
a este pastor, a este ganadero, las ayudas exactamente igual que las estaba percibiendo actualmente, con lo cual le garantizamos ese mismo nivel de ayuda hasta el año 2020. También podían haber salido perjudicados los ganaderos que tenían poca tierra, es decir, que habían activado las ayudas europeas en muy pocas hectáreas, a lo mejor en 2 o 3 hectáreas. Eso hacía que el pago medio, el pago único medio, era muy alto, era muy elevado. Los derechos de pago único que tenían eran muy elevados, con lo cual ahora en esta reforma podían perder el 30% de esas ayudas. Bueno, para compensar y que no pierdan nada, es para lo que hemos asignado también estos pagos asociados. Y además, como queremos defender al sector de la ganadería, hemos asignado también un presupuesto para compensar a los ganaderos e incrementarles las ayudas con respecto a la situación actual. Usted ha asegurado que se ha trabajado mucho para conseguir que los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha mantuviesen de alguna manera lo que venían percibiendo hasta ahora en materia de ayudas. ¿De qué manera se ha podido articular esto para que no se produzca ese desplazamiento de fondos de unas zonas a otras? Pues eso lo hemos conseguido a través de la regionalización. Bueno, en primer lugar, consiguiendo en Europa ajustar el número de hectáreas, es decir, que no fuesen 38 millones de hectáreas, sino las hectáreas que están ahora mismo declaradas, que están en torno a 22 millones de hectáreas. En segundo lugar, con la regionalización, es decir, estableciendo y dividiendo España en comarcas de forma que en cada comarca van a estar los agricultores y ganaderos que perciben un nivel de ayuda muy similar, que tienen unos derechos de pago único actualmente muy similares. De esa manera garantizamos, con ese número de comarcas que al final hemos establecido, que el óptimo es entre 22 y 24 comarcas. Definitivamente veremos con los cálculos que salgan cuál va a ser el número de comarcas óptimo, pero va a estar en este rango. Y de esa manera conseguimos que haya el menor movimiento de fondos de unos sectores a otros o de unos agricultores a otros. Me gustaría también puntualizar sobre una cuestión que ha sido la que ha levantado sobre todo más polémica en estas últimas horas, y es un tema importante dedicado al desarrollo rural. Usted ha manifestado que incluso ha aumentado la partida en 4 millones de euros, pero por el Partido Socialista, en este caso Alejandro Alonso, que es portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, asegura que no, que Castilla-La Mancha pierde en este terreno y que además eso va a derivar en que no se pueda seguir ayudando a los jóvenes de la misma manera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura o si puede ser por los datos reales que se manejan al respecto para que todo quede... Bueno, yo creo que los datos son muy claros y cualquiera puede hacer la resta y saber de qué estamos hablando, ¿no? En el periodo actual hemos percibido 1.143 millones de euros. Con la nueva reforma hemos conseguido que Castilla-La Mancha no solamente mantenga este presupuesto, sino que ligeramente lo vamos a incrementar en 4 millones de euros, porque vamos a percibir 1.147 millones de euros. Claro, o sea, que yo no sé dónde se pierde dinero. Si antes era 1.143 y ahora son 1.147, yo creo que cualquiera puede entender que son 4 millones de euros, incluso más que en el periodo anterior. Por tanto, no sé de dónde saca esa cifra. Es verdad que desde un primer momento ellos han estado diciendo y vaticinando que Castilla-La Mancha iba a perder dinero. No solamente no pierde dinero, sino que incrementa su presupuesto, y yo creo que los datos son bastante y muy evidentes. ¿Cuál es la idea del Ejecutivo Regional para trasladar esos 1.147 de euros a la realidad en políticas que de alguna manera beneficien a lo que es el sector? Pues tenemos un objetivo muy claro para el próximo septenio, y es crear empleo. Es decir, vamos a poner en marcha todas aquellas líneas que nos permitan sobre todo crear empleo en las zonas rurales, y como objetivo fundamental tenemos el rejuvenecimiento del campo. Los jóvenes a partir de esta reforma van a contar con unas ayudas a través de los pagos directos, que esto es otra novedad. Vamos a destinar un 2% del presupuesto del sobrenacional para ayudar a los jóvenes que se han incorporado a la agricultura o a la ganadería, y además van a recibir estas ayudas durante 5 años. Y además nosotros, a través del programa de desarrollo rural, tenemos muy claro el poder incentivar también, el poder ayudar a aquellos jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura o la ganadería, ayudándoles con ayudas directas, también con ayuda a través del programa de desarrollo rural, para que puedan dedicarse a esta actividad.
Vamos también, sobre todo, a fomentar la integración de cooperativas. Queremos tener un programa tanto a nivel nacional de integración de cooperativas como a nivel de la comunidad autónoma. Queremos también atender al sector de la ganadería a través de los programas de desarrollo rural, que creemos que es un sector que necesita de toda nuestra ayuda, y lógicamente queremos también modernizar nuestras industrias agroalimentarias para que se puedan modernizar, puedan elaborar los productos que más se demandan los consumidores a nivel del mundo entero, y también esa mejora en la internacionalización de nuestras empresas agroalimentarias. Estos son los proyectos, junto con también con el cuidado de nuestro medio ambiente. Habrá líneas también para atender los espacios forestales que tenemos en Castilla-La Mancha, que además son líneas que normalmente también generan mucho empleo en estas zonas rurales de nuestra región, y que, como le digo, con el objetivo fundamental, crear empleo en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. ¿Cómo sale para la viticultura castellano-manchega, que es ahora un ámbito que interesa mucho? Bueno, pues se ha conseguido también a ese nivel un gran acuerdo. Para Castilla-La Mancha hemos consolidado los fondos del sector vitivinícola, y eso va a permitir que cada año a Castilla-La Mancha lleguen 97 millones de euros para nuestros viticultores. Hemos consolidado estos fondos y además van a poder contar con ayudas a través del programa de apoyo nacional, es decir, que además de estos 97 millones de euros, cada año vamos a disponer de ayudas, por ejemplo, la que hemos abierto, que acaba de cerrarse la convocatoria para la reestructuración y reconversión del viñedo, ayudas también para las bodegas, para la modernización y la innovación en las bodegas, ayudas también para hacer promoción de los vinos en países terceros, que por cierto con esta reforma hemos conseguido que la promoción a partir del próximo programa pueda hacerse también dentro de los países de la Unión Europea, que era también algo muy demandado y que lo hemos estado defendiendo desde Castilla-La Mancha, porque nuestros principales consumidores de vino están dentro de la Unión Europea, y también ayudas para la destilación de los subproductos. Es decir, que yo creo que el sector vitivinícola hemos conseguido consolidar esos fondos, ese dinero que era fundamental para un sector que, somos el número uno, no solamente a nivel nacional, sino yo diría que a nivel mundial. Consejera, ¿la reforma es buena al 100% en sí misma, o se le ha quedado a usted alguna espinita de alguna cuestión que pudiese haber conseguido un mejor resultado del que finalmente ha obtenido y ha sido imposible? Bueno, yo creo que la reforma en sí es muy buena por varias razones. En primer lugar, porque hemos conseguido consolidar ese presupuesto, que eso era fundamental, y las perspectivas que había eran bastante negativas, porque, como le digo, a nivel europeo se reducían las ayudas a la agricultura, son más los países también que han entrado a formar parte de la Unión Europea, y por tanto ahí podíamos haber salido muy perjudicados, con lo cual mantener las ayudas para España yo creo que ha sido todo un éxito, y luego también el que podamos mejorar lo que hasta ahora mismo teníamos, como eso de que las ayudas vayan realmente a aquellos agricultores y ganaderos que mantienen sus explotaciones activas. Yo creo que era algo también fundamental el que esto se pudiera conseguir. Ha mencionado antes un mensaje tranquilizador que decía que quería transmitir a los agricultores y ganaderos. No sé si lleva intención ese mensaje, porque ha podido percibir cierto nerviosismo, sobre todo en las últimas semanas, por parte de quizá los representantes de las organizaciones agrarias, que es un nerviosismo que aquí, por ejemplo, en esta mesa también hemos podido percibir nosotros en algún encuentro que hemos mantenido con ellos. ¿Qué ha podido pasar para que sí que se haya dado ese cierto nerviosismo sobre cómo iba a quedar la situación? La verdad es que de no haber conseguido modificar el reglamento sí que hubiese sido un problema, y sí que hubiesen perdido, ya le digo, hasta la mitad de las ayudas, y muchos de ellos todas las ayudas. Por eso la tranquilidad que le queremos transmitir es que individualmente que sepan que hemos conseguido también el consolidarles las ayudas y transmitir esa tranquilidad, porque claro, a cada agricultor o ganadero lo que le interesa es saber, ¿y de lo mío qué, no? ¿Y yo cuánto voy a seguir percibiendo? Bueno, pues si un agricultor estaba percibiendo un determinado nivel de ayudas, por ejemplo 15.000 euros al año, pues prácticamente hemos consolidado el que siga percibiendo ese mismo nivel de ayuda durante los próximos 7 años, y ese es el mensaje de tranquilidad que le queremos transmitir, y para lo que hemos estado trabajando
intensamente en estos 2 últimos años. Yo quiero decir que España ha hecho una gran labor en esta reforma, pero también el Gobierno de Castilla-La Mancha y la presidenta Cospedal ha actuado de una manera muy activa defendiendo los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Hemos tenido muchísimas reuniones con otras comunidades autónomas, con el Ministerio y también a nivel europeo. La propia presidenta ha estado en varias reuniones en Bruselas. Fuimos a hablar directamente, fue a hablar con el comisario Ciolo, a plantearle cuál era la situación de Castilla-La Mancha y cómo había que actuar y modificar ese reglamento para atender las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos, y por eso nos sentimos satisfechos porque se ha escuchado la voz de Castilla-La Mancha tanto a nivel nacional como en Europa. Cerrado ya ese capítulo de lo que ha sido una dura negociación, 2014-2015 para la consejera de Agricultura, va a ser más tranquilo, entre comillas, para dedicarse más en profundidad a lo que es la agricultura castellano-manchega, paca aparte, ¿no? Ya más en el terreno. Bueno, sobre todo más tranquilos por lo menos, tranquilos en el sentido de que al final ha salido una reforma que era bastante preocupante y que ha salido una reforma muy buena para Castilla-La Mancha, y desde ese punto de vista mucho más tranquilos, pero desde luego no menos trabajo, porque ahora mismo hay mucho trabajo por hacer para poder adaptar este reglamento para el nuevo periodo, y desde luego atender, como siempre hacemos, a nuestro sector, estar cerca de ellos, escuchar sus necesidades, bueno, sus reivindicaciones y sobre todo muy pegados al terreno, que yo creo que es donde tenemos que estar, conocer de primera mano qué es lo que necesita nuestro agricultor, nuestros ganaderos y también el sector forestal, que yo creo que en Castilla-La Mancha también es muy importante y tenemos una gran superficie que tenemos que atender. Trabajo duro, por tanto, y desde aquí le deseamos energía, fuerza para afrontarlo, sobre todo con los mejores resultados, que es lo que todos estamos deseando. Pues nada, muchísimas gracias, encantada, muchísimas gracias. Consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, nuestra protagonista hoy de los encuentros digitales en La Cerca, dándonos pues todos los detalles de lo que ha sido el resultado final de la política agraria comunitaria, que al final pues se ha consensuado, va a funcionar hasta el año 2020 y que nos afecta, como saben, muy directamente. Ha sido nuestra entrevista del día. Ya les digo, como siempre, que no se alejen mucho del modo de acceso a internet del que dispongan, porque nosotros en La Cerca seguimos contándoles muchas cosas.